Sea usted bienvenido, muchas gracias por su presencia. Tiene el uso de la palabra. Señor presidente del Consejo, señores miembros del Consejo, estimados miembros del Tribunal de Honor, voy a empezar mi exposición analizando las 4 preguntas del reglamento. Con relación al rol del Poder Judicial, quiero decir que, a mi entender, la función de la justicia, de los jueces y miembros, del Poder Judicial en general, es la de administrar la aplicación de la ley. No es tarea del juez buscar la justicia, sino lograr la aplicación de la ley. La ley debe ser justa y si por acaso los jueces se percatan de que las leyes con las cuales administran lo que se llama justicia, pero que la tarea de ellos es la aplicación de la ley, la Corte tiene las facultades de interceder ante el Senado y ante el Parlamento para pedir la modificación de las leyes. Pero yo no veo situación más injusta que el torcer la ley, no aplicarla tal como está. La ley debe ser justa y si no es justa hay que modificarla. Esa es la tarea legislativa. Mi percepción acerca del estado actual de la justicia, les puedo decir que considero que estamos en una situación realmente lamentable porque no se aplica correctamente la ley. Nuestras leyes son buenas. Nuestro Código Procesal Civil es un instrumento extraordinario. A veces leyendo doctrina argentina veo las modificaciones que hay, las diferencias que tiene el Código argentino y realmente me halaga la sabiduría de nuestro Código Procesal y la solución a todos los problemas. Es una falacia culpar de la morosidad judicial a las leyes o a los abogados que plantean recursos. El Código tiene las soluciones para solucionar esos problemas y tiene los plazos para solucionarlos. Si se cumpliera eso, no habría la tal morosidad. Entonces, a veces me atrevo a decir que la morosidad judicial es producto del mal desempeño. Hay mal desempeño. Hace un tiempo estuve en una audición televisiva y otro de los participantes mencionó el recargo de trabajo. Ahí tal vez tuve una duda y dije, bueno, puede ser que haya recargo de trabajo y de hecho hay, pero gran parte de ese recargo de trabajo se debe al mal desempeño del propio juez. Sentencias o resoluciones o providencias que deben ser aclaradas, deben ser repuestas por cuestiones triviales y ese recurso de aclaratoria sobre una cosa sencillísima que unos le llaman chicanero y dilatorio, se lo puede resolver en un día o en menos tal vez. El paso de un expediente de un tribunal de primera instancia a una cámara de apelación con motivo de un recurso de apelación lleva exactamente 15 días, porque hay un peloteo entre el secretario que envía el expediente y el que recibe por la mala foliatura. Si hay mala foliatura, es un mal desempeño del secretario. Es obligación de los secretarios mantener los expedientes correctamente foliados. Si se da la circunstancia de que cuando se necesita recurrir a esas actividades que deben estar ya resueltas y ahí empiezan a refoliar, obviamente que se produce el inicio de lo que se llama la morosidad judicial. Con relación a la independencia, pienso que hoy día el Poder Judicial, o sea, ninguno de los jueces, o sea, no quiero decir ninguno, pero la gran mayoría no son independientes.
y en cierta medida algunos hay una interferencia política, sin duda. Conozco casos en que he recibido la información de llamados de expresidentes, ahora anteriormente presidentes del jurado de enjuiciamiento, directamente a los magistrados, pedidos de jueces emparentados con presidentes de jurado de enjuiciamiento, llamando a jueces, abogando por sus amistades o por sus socios. He tenido conocimiento también de un ministro del Interior, no el actual, anterior, abogando por los casos, y luego resulta que ese ministro era miembro del estudio jurídico por el cual abogaba, y ahora al salir del ministerio sigue siendo miembro del estudio jurídico por el cual abogaba. Entonces no hay independencia, pero esa independencia yo no la atribuyo a la ley, ni a la Constitución, ni a los códigos, atribuyo a la persona. El íntegro va a ser íntegro a pesar de todo, y tenemos la experiencia de lo que fue el inicio y que fue una cierta reforma judicial luego de la terminación de la dictadura, que se destruyó a mitad de camino con una interferencia de políticos que borraron del mapa lo que se proyectaba como una real mejora y real avance en la justicia. Borraron el mapa todo, borraron el mapa e instalaron en lugar de ellos lo que yo les suelo llamar la rosca, que todo el mundo dice que no existe, pero sí existe. ¿Y cómo funciona la rosca? La rosca funciona manipulando procesos. Hoy día un abogado a menudo recibe la visita de sus clientes y el cliente le dice: mi querido doctor, entiendo la ley me favorece, pero el senador fulano me va a solucionar el problema y prefiero ir con él que contigo, porque contigo estamos planteando recursos, tenemos derecho, pero ese derecho no aparece. Y con el senador soluciona el problema en 2 meses. Entonces, eso se debe a la deficiencia humana, a la falta de integridad de quienes administran justicia. Es verdad que hay políticos en el jurado de enjuiciamiento, en el consejo, pero si existen personas idóneas, esos tendrán que reducir sus ínfulas de dominación y apocarse en sus sillones, porque entiendo que si se logra, que es una tarea que está realmente desempeñando el Consejo de la Magistratura, una cierta transparencia en todo lo que realiza, si se logra esa incorporación de gente idónea al Poder Judicial, no habrá político, no habrá fórmula para subyugar al magistrado. Vendrán las renuncias, pero a veces una renuncia tiene una fuerza demoledora contra el causante de la renuncia. Tuvimos renuncias de gente honorable y vemos la fuerza que eso tuvo. Y quiero resaltar con relación a la mora judicial y al mal desempeño. Hace poco fue noticia un caso de una azucarera donde se regularon honorarios a un abogado por $5 millones por un juicio de mensura donde se distorsionó el objeto del proceso, y tuve información de hoy que fue revocada esa resolución en 15 días, señores. ¿Por qué? Porque la prensa, el diario ABC,
le dio un destaque y los corruptos se redujeron a sus sillones. Paró la influencia. Eso puede hacerlo quien tiene la posibilidad de atraer a la prensa como hecho de noticia. Les quiero contar dos casos parecidos, pero con diferente trato, y porque no hay prensa. Me tocó un caso similar, donde en un juicio de mensura se reguló $1 millón. Había un pedido de 12 millones. Hubo medidas cautelares. En un juicio de regulación de honorarios se decretó medida cautelar de prohibición de contratar y de prohibición de innovar contra toda una empresa. A lo sumo el juez tendría que haber fijado una estimación de 12 millones que era el pedido y un embargo por 12 millones, pero no paralizar un establecimiento. Con dos medidas, porque la prohibición de contratar ya era suficiente, ya conservaba el patrimonio. La prohibición de innovar tal vez hubiera mejorado el patrimonio, pero que esos procesos son chantaje. Vamos a negociar. Tenemos conocimiento que los $1 millón ya están comprometidos en porcentajes. Apelamos la medida cautelar sin contracautela, con la famosa caución juratoria, que está expresamente desechada y que no es ninguna caución. Apelamos, fue aprobado en el lapso más rápido que la modificación del caso de la azucarera que le conté, pero fue confirmada la resolución, manteniéndose el estado acogotante a la empresa. Hicimos denuncias en el jurado de enjuiciamiento. Fue rechazado en un tiempo rapidísimo, no por el jurado que está actualmente, sino por el anterior, que tenemos conocimiento que tenía sus ramas. Hicimos la denuncia en el jurado de enjuiciamiento, fue rechazado in limine. Como eso fue un aliciente para que continúe. En ese entonces fue todavía el proceso de regulación. Con ese aliciente se reguló los $1 millón, y ahora estamos en apelación y tuvimos que recusar nuevamente a los jueces y denunciar a la jueza. Pero eso no tiene trascendencia porque no está en la prensa. Y lastimosamente tengo que referirme también a un caso personal de lo que yo llamo, todo esto que vine diciendo y del que voy a contar ahora, la industria del crédito judicial fraudulento. Hoy día la gente no necesita falsificar un pagaré, necesita tener un juez que le firme una sentencia con una condena astronómica para transar, para coaccionar, para chantajear. Ustedes pueden tener idea de que una asistencia alimentaria para un niño de 3 años pueda estar valuada en 15 millones de guaraníes, el sueldo de un camarista del Poder Judicial que mantiene una familia, varias veces un sueldo mínimo. Bueno, señores, eso es una realidad. Se ha fijado esa cuota alimentaria y con esa cuota alimentaria se han generado una serie de delitos apañados por la Fiscalía, por el juzgado y por casi todos los que intervinieron. Esa condena mereció el embargo de más o menos todo un patrimonio, cuando es solamente 15 millones. Segundo, eso generó una persecución penal fundado en la circunstancia de que teóricamente, o sea, no teóricamente, realmente las sentencias de alimentos se apelan sin efecto suspensivo, pero eso no significa que esa sentencia no ejecutoriada habilite la acción penal antes de que esté firme. La sentencia que habilita la acción penal es una sentencia firme, porque posteriormente se declaró injusta
con unos calificativos extraordinarios de arbitraria, excesiva, inmoral, calificó la Cámara, redujo a 3 millones la cuota alimentaria, que es lo que se pagó siempre, y no obstante el tribunal, el penal, condena, no obstante haberse sido declarado injusta la sentencia. ¿Cómo un tribunal penal va a sostener una acción penal sobre una cosa que el propio Poder Judicial ha declarado injusto, arbitrario? Sostengo que la tipificación del delito es siempre sobre la base de sentencia firme. El artículo 225, que es el que se refiere a los alimentos, habla de sentencia judicial o acuerdo homologado judicialmente. Obviamente que la ley no va a decir, o sea, si fuera ley penal debería decir, se habilita también la acción penal en caso de sentencia no firme, porque el derecho penal debe ser específico. Y un segundito, mi presidente, para terminar la idea. En ese juicio, cuando salió la sentencia de 15 millones, yo ofrecí primero una regulación de honorarios, que fue la base en la cual se fundó la jueza y la contraparte para decir que mi patrimonio era astronómico. Ofrecí como dación en pago. Ofrecí también un lote de ganado que usaron como muestra de mi patrimonio. Y ofrecí también la solución que da el Código Civil, que autoriza al alimentante a cumplir la obligación alimentaria, porque la obligación alimentaria no es una deuda monetaria, sino es una obligación de hacer, a recibir al alimentado en su casa. Esas tres cosas yo ofrecí y la pasaron por alto. No la tuvo en cuenta el Tribunal Penal ni la apelación. En este momento estoy en fue un recurso de casación señalando eso. Y otro punto, yo tengo otra hija y debo la misma cantidad a mis dos hijos. ¿Cómo voy a cumplir una condena de 15 millones? Teniendo otra hija, quiere decir que yo tengo que aportar 30 millones de guaraníes para no estar en la cárcel. Y lo peor de todo, que parte del chantaje y de la agresión fue privarme de la patria potestad de forma material, física, no legal. Pero se incumple el régimen de relacionamiento engorroso, se incumple como método de tortura y como método de coacción. Y eso un juzgado penal, un tribunal de sentencia y un tribunal de apelaciones lo pasan por alto. Los fiscales, se han cometido delitos de falsificación de firmas. Se ha falsificado la firma de un actuario para sustentar un recurso. Se ha mentido en el juicio de alimentos, diciendo que yo abandoné a mi hijo. Mi hijo hasta los 3 años vivía 3 días o 4 días a la semana conmigo. Lo que pasa que cuando se vislumbró la posibilidad de lograr el crédito de 15 millones mensuales, que significaría 4.000 millones de guaraníes en 15 años, se descompuso todo eso y se echó a andar el andamiaje de la corrupción judicial. Señores, para terminar, insisto en que el tema es de la independencia y de la morosidad, es humano y no legal. Muchas gracias, doctor Diego Troche Rubiani. Bueno, yo creo que, como usted sabe, y se le ha corrido traslado, la denuncia formal que usted ha recibido solamente sobre el tema doméstico, familiar, doloroso, del tema alimentario. Obviamente había sobre el mismo tema una publicación donde su ex señora le había solicitado que devuelva a su hijo, pero también en esas mismas publicaciones hay una suya
donde usted aclara la denuncia de que viajó con una autorización judicial. Y creo, salvo que usted quiera agregar algo más sobre el tema que está debidamente aclarado, ¿verdad? Pero naturalmente, doctor, este es el momento, si usted quiere sumar algo más, y decirnos si estas publicaciones son ciertas, si viajó, como dice esta señora, y lo hizo con permiso judicial, y qué pasó en ese caso, y naturalmente si hubiera algo más de todo lo que ya hemos tomado nota en relación a la situación personal que le afecta. Sí, solamente no tanto desde el punto de vista del tema preciso, sino reiterando y señalando lo que es la mala práctica y el mal desempeño. Efectivamente, hubo dos procesos de restitución. En uno, cuando me correspondía pasar las vacaciones de invierno con mi hijo, utilizaron la maniobra o la trampa. Como el régimen de relacionamiento decía primera semana y segunda semana, y resulta que por disposición del ministerio se amplió la vacación de invierno a una tercera semana, yo no pude estar con mi hijo ni la primera ni la segunda, porque supuestamente estaba enfermo, cosa que no creo, pero entonces viajé al interior del país, en la tercera semana durante las vacaciones. Hubo una denuncia por restitución, por rapto, por, no sé cómo no recuerdo, por violación del régimen de... sí, por violación del régimen. Y me obligaron a interrumpir las vacaciones de invierno con mi hijo, que estaba disfrutando del campo, de un lugar espectacular de deportes, y eso fue una. En la segunda oportunidad, una venia judicial la tuve que tramitar durante 10 meses para lograr que se ordene la posibilidad que yo pueda viajar con mi hijo al Uruguay, como viajan sus 25 primos, su abuela, su abuelo en aquel entonces, sus 12 tíos. Y no, la justicia se encargó de abortar ese paseo. Viajamos, salimos cuando terminamos los trámites de la venia, y a mitad de camino, orden judicial de restitución. Eso es lo que quiero señalar, la perversidad que existe hoy en el Poder Judicial es desastrosa, es alarmante. No me imagino un ciudadano común que no sea abogado el costo que tendría eso. Imposible, tiene que transar, tiene que negociar, no puede solventar eso. Tengo 5 juicios de denuncia por los delitos que le mencioné antes en la Fiscalía. ¿Y cuánto cuesta eso? Yo soy abogado y por supuesto puedo sobrellevar, pero imagínense una persona común, el drama que significa entrar a la justicia. Es una red que aprisiona y chantajea y todo. Y a veces escuchaba al presidente del Consejo que decía que hay un 50% de jueces buenos y jueces malos. Yo creo que encuentro 50. Muchas gracias, doctor Troche Rubiani. Bueno, yo aprovecho para decirle que mientras usted hablaba del caso concreto de la denuncia del jurado de enjuiciamiento, como acá tenemos su presidente, estuvimos hablando y nosotros no podemos preopinar, mucho menos mezclarlos tanto, ¿verdad? Pero sí decirle que la causa se está tramitando, ¿verdad? Entonces, una información que queríamos pasarle. Tenemos preguntas del Tribunal de Honor y la voy a hacer en el mismo orden, ¿verdad? La flagrancia de un delito para ser declarada requiere de la constatación inmediata del hecho en el tiempo y en el espacio. Sí, o sea, la flagrancia es cuando se constata en el mismo momento. Muy bien. El doctor... Hay una excepción en el caso de desacato. La flagrancia se configura cuando hay la intimación del juez a que cumpla la orden. Y ahí también quiero hacer una pequeña, si me permite, una pequeña ampliación. El desacato se sancionó para hacer cumplir órdenes judiciales. Hoy en las fiscalías tenemos el manejo de que no lo hacen, que yo entiendo que el desacato es una acción penal pública, de acción penal pública,
no actúan sino hay la petición del juez. Y la petición del juez es una obligación del juez de comunicar, una obligación que está establecida en el Código Procesal Penal, de que todo funcionario que tenga conocimiento de un delito debe comunicar a la Fiscalía. O sea, la no comunicación del juez en un caso de incumplimiento de resoluciones hace incurrir a ese juez en mal desempeño y no libera al fiscal de la obligación de investigar la causa con la propia denuncia del afectado. Muchas gracias, doctor Troche Rubiani. De las audiencias llevadas a cabo hasta el presente, surge que 5 son los peores males que padece el Poder Judicial: falta de independencia, corrupción, mora, tráfico de influencias y nepotismo. ¿Le parece a usted que la Corte Suprema de Justicia carece de suficientes instrumentos constitucionales y legales para combatir estos males? Absolutamente no. Tiene todos los instrumentos, la legislación está completa, diría casi perfecta. El Código Penal y el Código Procesal, tal vez algunas cosas, pero pequeñas, muy pequeñas. Muchas gracias. Permítame leerle. La Constitución, en el artículo 177, obliga al Estado a promover y hacer efectivo planes de desarrollo económicos y sociales. ¿Cómo se armoniza esta disposición con las que la misma Constitución menciona en los artículos 7 y 8, referidos al derecho a un ambiente saludable, y a la protección ambiental? Perdón, me repite, por favor. La Constitución en su artículo 177 obliga al Estado a promover y hacer efectivos planes de desarrollo económicos y sociales. ¿Cómo se armoniza esta disposición con la misma Constitución que menciona en sus artículos 7 y 8 el derecho a un ambiente saludable y a la protección ambiental del Tribunal de Honor? Bueno, la protección ambiental y el derecho saludable no es un obstáculo para realizar el desarrollo que habla el primer artículo mencionado. O sea, es factible hacer desarrollo preservando, cuidando y completando o tomando las previsiones para no afectar el ambiente ni la salubridad de la población. Muy bien. De la ciudadanía, ¿cuál es su opinión sobre la inclusión del Tribunal de Jurado en el sistema de justicia? ¿Puede fundamentar su posición? Sin analizarlo mucho, no lo veo viable, por razón de que el ciudadano paraguayo no tiene cultura cívica. Los propios jueces son influenciados por los amigos, por la prensa, por la amenaza de denuncia o por cualquier otra circunstancia. Imagínese usted un tribunal de jurados. Podría ser bueno si los que integran el jurado son honorables, pero creo que sería una suerte de lotería, como hoy todavía es un tribunal de apelación. Hay loterías. A veces uno cae en el tribunal terrorífico y está muerto. Muy bien, doctor Troche Rubiani, yo debo transmitirle la opinión de uno de los integrantes del Tribunal de Honor que hace una formal protesta al señor presidente, que es el que le habla, y interpreto a todo el Consejo por el tratamiento de casos puntuales de orden personal, alegando que este no es un tribunal extraordinario. Dejo constancia de esta protesta, la tomamos con mucho respeto y se la transmitimos, doctor. El doctor Diego Troche Rubiani, ¿qué opinión le merece la actuación de profesionales que patrocinan los actos o presentaciones que son consecuencia de la injerencia de senadores en los procesos a lo que usted hizo alusión? Perdón, ¿me repite la pregunta? ¿Qué opinión le merece la actuación de profesionales que patrocinan los actos o presentaciones que son consecuencia de la injerencia de senadores en los procesos a los que hizo alusión? Los procesos que yo hice alusión son ejercidos por profesionales, pero la injerencia es
extradocumental. Bueno, son profesionales que usan las situaciones existentes, o sea, usan los recursos que permite la corrupción. Gracias, doctor Troche Lluviani. El doctor Juan Ramón Bueno Jara le quiere hacer una consulta. Doctor, primera vez que encuentro uno de los ponentes que manifiesta que tenemos recursos legales para todos los vicios que existen en el Poder Judicial, y coincidentemente estamos repitiendo en todos los casos. La morosidad. Yo me acuerdo en mi época de juez, nosotros teníamos una máquina de escribir en cada secretaría, un dactilógrafo y una máquina de escribir, un dactilógrafo en el despacho del juez. Relatores no sabíamos lo que significaba siquiera. Y la cantidad de juicio que entra hoy es la misma cantidad. Y un mandamiento, había que hacer 3 copias. Y si se erraba, había que sacar todo, porque es imposible empezar a borrar y modificar esa. Entonces yo le pregunto, doctor, si usted llegara a la Corte, ¿estaría dispuesto a realmente hacer cumplir incluso a aquellos jueces, camaristas y ministros de Corte que no cumplen, hasta de acusarlo de mal desempeño en su función ante las autoridades que correspondan? Sí, por supuesto. De hecho, realizo innumerables denuncias en ese sentido, que hasta el momento caen todas en el basurero por lo visto, pero realmente es así como usted dice, hay leyes, hay que cumplirlas, y el que no sanciona el mal desempeño también incurre en mal desempeño. Muchas gracias, doctor Diego María Troche Rubiani, por su presencia, por confiar en el proceso, por estar aquí, y como hacemos tradicionalmente, le deseamos el mejor de los éxitos. Sí, como no tiene usted el uso de la palabra. Solamente quisiera referirme a la queja del Tribunal de Honor y explicarle que toqué ese tema solamente porque es objeto de una denuncia en mi contra. No me hubiera gustado tocarlo y tal vez si me excedí, les pido un poco de comprensión, pero solamente toqué porque es la denuncia que está en mi contra. Muchas gracias, doctor Diego Troche. Lo despedimos con un caluroso aplauso. Invitamos al próximo postulante.